que entraban en el país. En la frontera colombiana se quemaron 2 camiones que intentaban cruzar la frontera. El gobierno y la oposición se acusan de ser responsables. Según las autoridades de migración de Colombia, al menos 285 personas resultaron heridas en el lado de Colombia. Entendemos que no se permitió la entrada de ayuda desde aquí. En la frontera de Brasil, los grupos indígenas que apoyan a la oposición intentaron hacer llegar la ayuda almacenada en Brasil, pero hubo resistencia. Según la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, entre el 22 y 23 de febrero se registraron 4 muertes cerca de la frontera brasileña. 64 personas resultaron heridas, la mayor parte de ello por armas de fuego. La Oficina de Derechos Humanos también recibió denuncias sobre la participación de elementos progubernamentales armados en ataques violentos contra los que estaban protestando en las calles. El 23 de febrero, el secretario general expresó su tristeza y su consternación por la violencia reciente y las víctimas que se habían registrado entre el pueblo venezolano. Reiteró su llamamiento al Ministerio de Asuntos Exteriores, Jorge Arreaza, del 22 de febrero, para que no se utilizara fuerza letal en ninguna circunstancia. El secretario general también pidió calma e instó a las partes a rebajar la tensión y evitar cualquier escalada. El alto comisionado para los derechos humanos, la señora Michelle Bachelet, condenó la violencia en diferentes puntos de la frontera de Venezuela con Brasil y Colombia. Condenó igualmente, y cito, el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas y dijo que el gobierno debe impedir que estos actos vuelvan a repetirse. También instó al gobierno a controlar a los grupos que manipula de manera indirecta y a arrestar a aquellos que han atacado a los manifestantes. El secretario general está preocupado por los problemas humanitarios del país y su impacto sobre las personas vulnerables. Faltan datos oficiales y eso es un grave problema para evaluar la situación, pero la información de la que disponemos nos dice que la situación se sigue deteriorando. La población muere por enfermedades perfectamente evitables y están abandonando el país para buscar asistencia. Los grupos de la sociedad civil afirman que la mortalidad materna ha aumentado en un 50% desde el 2017, así como el número de muertes de niños recién nacidos. Los pacientes con diálisis y otros que sufren trastornos crónicos están protestando y manifestándose por la falta de medicamentos y los servicios que necesitan para sobrevivir. Los datos de la Organización de Salud Panamericana indican que el sarampión está controlado, pero el 80% de los hospitales carecen de medicamentos y 30 y 40% del personal médico ha abandonado ya el país. Según las estimaciones del Alto Comisionado para los Refugiados y la Organización Internacional para la Migración, 3.400.000 venezolanos han huido del país. Señor presidente, en Venezuela la ONU está cooperando con las instituciones del Estado y con otros interlocutores para apoyar la respuesta a estos problemas. Hay 7 organismos, fondos y programas residentes, así como un organismo no residente que han pasado de dar orientación política a priorizar la entrega de asistencia a los necesitados. Desde el año 2018, la ONU ha venido aplicando 3 pilares de acción. En primer lugar, iniciativas para salvar vidas, recuperación económica, prevención de conflicto y derechos humanos. Este marco se desarrolló dentro del proyecto UNDAF para Venezuela. La asistencia la guía la resolución 46-182 de la Asamblea, así como los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. La asistencia no debe tener ningún tipo de objetivo político y debe darse a los necesitados. Queda mucho por hacer todavía para atajar la situación extremadamente urgente del país. La ONU está ampliando sus operaciones. Seguiremos trabajando de acuerdo con los principios humanitarios,
con las instituciones venezolanas para ayudar a los necesitados. El secretario general ha recalcado una y otra vez que es importante seguir estos principios rectores y ha pedido a todos los interesados y Estados miembros que los respeten. Señor presidente, como ya lo ha dicho y además repetidamente, el secretario general está dispuesto a ejercer sus buenos oficios si las partes quieren aprovecharlos. Todo el espectro político venezolano tiene la responsabilidad de anteponer los intereses del pueblo venezolano en su trabajo en esta coyuntura tan crítica. Muchas gracias, señor presidente. Señora Di Carlo. Ahora paso la palabra a los países miembros que la van a tomar. Tiene la palabra el representante de Estados Unidos. Thank you, Mr. Gracias, señor presidente, miembros del Consejo. Buenas tardes. Gracias a la señora Di Carlo por su detallada presentación. Estamos hoy aquí por que el régimen de Maduro se niega de facto a permitir la entrega de ayuda a Venezuela, que ha causado muertes y heridos en 2 fronteras internacionales. Ello demuestra los intereses y las intenciones del grupo del gobierno de Maduro. Gangs armados se utilizaron, grupos armados, para controlar las fronteras, se quemó la asistencia humanitaria, se liberó a prisioneros para que participaran en estas bandas, mientras se causaba muertos y heridos entre la población venezolana que intentaba simplemente hacer llegar la ayuda humanitaria. Maduro literalmente estaba bailando en Caracas. Hubo 4 muertos, 80 venezolanos, o probablemente muchos más, están heridos después de que los vigilantes, las bandas de vigilantes del régimen, dispararon contra los manifestantes que fueron a acoger la ayuda y fueron víctimas de ataques con balas de goma y gases lacrimógenos. Estados Unidos, Naciones Unidas, la comunidad internacional apoyan al pueblo venezolano en la búsqueda de la democracia. Hay que respetar su constitución y su soberanía. Por eso hay que apoyar al señor Guaidó y su presidencia. Hemos de abordar el resultado desestabilizador del régimen incompetente, fraudulento y corrupto de Maduro, que solo ha traído inestabilidad y violencia a las fronteras de otros Estados miembros, Brasil y Colombia. Maduro y sus secuaces, y algunos aquí en este órgano, dicen que entregar asistencia humanitaria es un show político, una excusa para una intervención militar, pero resulta evidente que solo el régimen de Maduro está utilizando la violencia, solo el régimen de Maduro está utilizando a sus fuerzas de seguridad y a bandas armadas para apoyarse. Solo lo único que ha hecho es